Buenas noches, estudiantes de la SAD, profesora, buenas noches. Hoy entrevistaremos al doctor Iván Darío Londoño Hernández, quien es asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El doctor Iván Londoño trabaja hace 36 años en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha hecho escuela, ha hecho carrera, y quién más él para hablarnos un poco del presupuesto general de la Nación. El doctor Iván es contador público y tiene una especialización en gerencia financiera sistematizada. Doctor Iván, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Con mucho gusto. Bueno, doctor Iván, según su experiencia, cuéntenos acerca del ciclo del presupuesto nacional. El ciclo del presupuesto nacional comprende varias etapas o varios ciclos, como hace la pregunta, donde cada una de las entidades que hacen parte del presupuesto público nacional, llámese ministerios, departamentos administrativos o superintendencias, primero tienen que presentar ante el gobierno nacional un anteproyecto de presupuesto. Ese anteproyecto de presupuesto, ¿en qué consiste? En todas las necesidades que tiene cada una de estas entidades para luego presentarlas a petición de cada una de estas entidades al Congreso de la República. Y aquí es que este presupuesto es aprobado por una ley, ya que llega al Congreso de la República y allí también es estudiado por las entidades, o no llamemos entidades, por toda la parte económica que comprende el Congreso de la República. De ahí se presenta el anteproyecto y el Gobierno Nacional presenta un proyecto de presupuesto ya consolidado con cada una de estas entidades. El Congreso las estudia y posteriormente, si se ajusta a las necesidades y a los requerimientos de cada una de estas, este presupuesto es aprobado su monto, y este monto posteriormente se puede modificar sin cederse de este monto. Es decir, me explico, hoy el presupuesto nacional para la vigencia 2019 fue aprobado por 258.8 billones, el cual quedó desfinanciado. Esta desfinanciación, el gobierno nacional pretende una parte financiarla, como ya conocedores de todos, con la ley de financiamiento que fue aprobada por 7.5 billones. Es decir, el déficit estaba en 14.4, entonces tenemos un déficit en este momento de 7 billones aproximadamente. Luego de que se apruebe este presupuesto, siguiendo el ciclo presupuestal nacional en Colombia, se aprueba, sale una ley de presupuesto y luego el gobierno nacional expide el decreto de liquidación al detalle para cada una de estas entidades que hacen parte del presupuesto público nacional. Qué interesante. Bueno, doctor Iván, ¿usted cree que el país conoce cómo se maneja el presupuesto general de la Nación? ¿El ciudadano común? El ciudadano común, yo considero que no tiene mucho conocimiento de cómo se ejecuta este presupuesto. Por eso es la desconfianza en lo público. ¿Usted cree que es...? Digamos que el presupuesto es transparente, pero por falta de conocimiento y por la mala información que se da, el ciudadano empieza a desconfiar de este presupuesto. Como les dije con el punto anterior, el presupuesto se asigna a cada entidad que hace parte del presupuesto público nacional, y es de acá que cada entidad, de acuerdo a su objeto, el cual fue creado, se ejecuta ese presupuesto. Además, el presupuesto ahora se paga al beneficiario final. ¿Qué quiere decir esto? Que él paga o consigna en sus cuentas bancarias a cada una de las entidades que prestan un bien, un servicio al Estado.
ya que en la contratación no sean honestos, ya no es cuestión del gobierno nacional, porque legalmente se firman unos contratos y en el transcurso de su ejecución pueden pasar cosas que desafortunadamente hay fraudes en esta contratación. Doctor Iván, ¿qué tipo de necesidades cubre el presupuesto y cuáles son las prioridades al asignarlo? El presupuesto público nacional, digamos, está compuesto por un presupuesto de funcionamiento y un presupuesto de inversión. El presupuesto de funcionamiento, digamos, que es el que cubre todas las necesidades para el desarrollo de su funcionalidad al interior de cada una de estas entidades. Y el presupuesto de inversión es el que cubre, digamos, es la base para el desarrollo económico de Colombia. Y cada una de estas entidades es el que, por sujeto social que fue creado, es el que desarrolla estas actividades. Es decir, en el presupuesto de inversión está el presupuesto o todas las necesidades del plan de desarrollo por el cual el señor presidente de la actualidad es el que presentó sus necesidades y dijo, si ustedes, como sabemos, el presupuesto además es muy político. ¿Por qué es político? Porque es orientado por ser un país democrático y que fue elegido el señor presidente por un voto popular. Y fue elegido por un voto popular porque sus promesas que él presentó al pueblo y fue elegido, él tiene que soportarlo en el plan de desarrollo para poder cumplir con sus promesas. Doctor Iván, ¿cómo evitar que esos recursos que son de la nación, que son del ciudadano, sean usados en intereses particulares? Lo que le llamamos corrupción. Pues, mira, yo considero que el presupuesto público nacional es muy transparente. Es muy transparente porque sus asignaciones presupuestales son orientadas a las mismas necesidades que tiene el pueblo colombiano. Desafortunadamente, en el camino o en el transcurso, como lo dije anteriormente, en el transcurso digámoslo, de su contratación, pues hay unos intereses oscuros que muchas veces ni los mismos entidades de control los pueden detectar, pero para mí el presupuesto nacional es muy transparente en su ejecución. Por ejemplo, en su entidad, ¿cuáles son las políticas y programas que tienen y cómo permiten la construcción a un mejor país? No solamente en mi entidad, en cada una de las entidades fueron creados por una ley para cumplir con un objetivo en cada una de estas. Y, digamos, el Ministerio de Defensa es la entidad que fue creada para velar por la seguridad del país, incluyendo la Policía Nacional. La Aeronáutica Civil, que es un establecimiento público adscrito al Ministerio de Transporte, la Aeronáutica Civil fue creada para velar por el buen funcionamiento de los aeropuertos, y un buen funcionamiento de los aeropuertos también da para el desarrollo económico del país. Entonces, cada una de estas entidades, de acuerdo a su objeto social que tienen, prestan una gran función para que sea el motor económico en cada una de estas funciones que presta cada una de estas entidades. Desde el Ministerio de Hacienda y desde su experiencia,
¿Con qué retos se han encontrado y con qué desafíos se han encontrado respecto al manejo del presupuesto? Pues en cuanto al Ministerio de Hacienda, pues digamos que es el órgano rector con planeación nacional para velar por las políticas y programas y que se puedan cumplir de acuerdo a los objetivos de cada una de estas entidades. Pues nos encontramos con los déficits del ingreso. Es decir, a medida, y esto lo estamos viendo en estos últimos años, a medida que el precio del petróleo baje, sube el valor del dólar y aquí encontramos un hueco muy grande y es un déficit que Colombia lo estamos viviendo de hace unos 7 o 8 años hasta la fecha. Como les comenté ahorita, en el presupuesto de 2019 empezamos con un déficit de 14.5 billones y por eso el gobierno nacional tuvo que presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley que es para financiar o recuperar o financiar ingreso-gasto. Esos son los grandes retos que tenemos ahorita y que se nos ha presentado y que esperemos o esperamos que a medida que va transcurriendo el desarrollo de la economía y esperamos que este año empiece a subir el precio del petróleo y esto nos va dando más soluciones del ingreso para financiar el gasto, porque entendamos que el presupuesto público nacional normalmente debería estar equilibrado, ingreso, gasto, 100 gasto, 100 ingresos. Si el presupuesto está desequilibrado, más alto el gasto que el ingreso,